Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, el cristiano en épocas de crisis. Se lee en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5 y verso 20, lo siguiente: así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Esta escritura, amigos, en su contexto más amplio comienza diciendo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Que para esta persona las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Sigue diciendo que esto es una especie de regalo que Dios ha dado y que nos ha dado a nosotros ese ministerio de la reconciliación, ese mensaje de la reconciliación, y luego añade lo que ya leímos, que somos embajadores y que como embajadores de Cristo clamamos a la gente por reconciliación. Este pasaje perfectamente describe lo que es el papel del cristiano en todas las épocas y más aún en épocas de crisis. En épocas de crisis no se requiere de más voces controvertidas, de más voces en contienda, sumándose a la polémica, sino más bien se requieren voces de reconciliación, voces de ponderación, voces que llamen y clamen para volver a la calma. Amigos, con esto tiene que ver nuestro tema, el cristiano en épocas de crisis. Ahora bien, si somos embajadores de Cristo y si nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación, es decir, estamos dando lo que nosotros hemos recibido, fuimos reconciliados con Dios en Cristo Jesús, y ya una vez que gozamos de esto que la Biblia llama nueva vida en Cristo, ahora somos embajadores de Dios. Siendo esto así, amigos, cabe la pregunta: ¿y qué pide Dios a sus embajadores en épocas de crisis? ¿Qué pide Dios al creyente en épocas de crisis? Porque ya queda sobradamente establecido en la Biblia que el creyente es un embajador, es un representante de Dios. ¿Qué pide Dios a su representante? ¿Qué pide Dios a su embajador? ¿Qué pide Dios al creyente? Muy particularmente, amigos, en épocas de crisis. Atención a lo que sigue. Dios pide, número uno, para el creyente en épocas de crisis, que sea un intercesor imparcial. Y note que no solo digo un intercesor, porque se puede ser un intercesor y aún así estar tratando de hacer prevalecer nuestras ideas, hacer prevalecer nuestros intereses, hacer prevalecer nuestros puntos de vista. Si somos intercesores, hemos de ser imparciales, y esta es la intercesión, amigos, que realmente llega a la presencia de Dios. Cuando aquello no se ve contaminado con ideas humanas, cuando aquello no se ve contaminado con intereses humanos, cuando aquello realmente va absolutamente limpio, una oración intercesora que mira a los seres humanos por igual, les ve bien como pecadores necesitados del auxilio de Dios, del perdón de Dios, de la nueva vida en Cristo, o se les ve como personas que quizá estén ya con un vinculante en Dios, pero que necesitan que alguien fuera de ellos interceda para con el Padre, porque aunque estos quizá ya están de alguna manera vinculados con Dios, pueden estar actuando fuera del curso de la voluntad de Dios. Entonces se requieren intercesores no comprometidos, digámoslo así, excepto comprometidos con Dios y comprometido con ese gran propósito de Dios para con la humanidad, como es la reconciliación. Entonces, número uno, ¿qué es lo que hemos dicho? ¿Qué pide Dios al creyente en épocas de crisis? Dios pide que sea un intercesor imparcial, comprometido al 100% con la causa de la reconciliación de la humanidad.
Número 2, ¿qué pide Dios al creyente en épocas de crisis? Pide que sea sal de la tierra. Pero mire cómo lo voy a definir para usted, porque esto ya usted lo sabe. Al igual que ser un intercesor, ya usted lo sabía, pero pusimos el acento de ser un intercesor imparcial. De igual manera con esto, que sea sal, pero sal para dar, escuche esto, diferente sabor al conflicto. Porque, amigo, amiga, si usted le da o aumenta, digámoslo así, si usted aumenta el sabor que ya tiene el conflicto, usted no está haciendo nada. Usted solo está contribuyendo a la conflictividad, nada más. Usted solo es un factor más para agravar ese conflicto. Pero si usted es sal de la tierra, tal como Jesucristo dijo, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, dijo Jesús, solo sirve para ser pisoteada por los seres humanos. Entonces, si usted es sal de la tierra y no ha perdido realmente su sabor, usted le va a dar un sabor diferente a en cualquier escenario donde usted se encuentre. Si hay conflicto, usted va a dar un sabor de reconciliación. Si es un sabor de división, usted va a dar un sabor de reencuentro entre las partes en pugna. ¿Se da cuenta? Dar un sabor diferente. Pero insisto, si el sabor que usted tiene es el sabor a conflicto o el sabor a una de las partes en conflicto, usted, bueno, se identificó con una de las partes, pero usted perdió su sabor. A usted entonces le sucedió lo que Jesucristo dijo no debiera suceder si la sal se desvaneciere o perdiere su sabor. Tenemos que mantener ¿qué sabor en medio de una conflictividad? El sabor de Jesucristo, el sabor del perdón, el sabor de la reconciliación, el sabor del reencuentro. ¿Qué es lo que dice Jesucristo dentro de lo que yo consideraría parte esencial del Evangelio? Dice, si tú estás delante de Dios y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con su hermano y luego vuelve y trae tu ofrenda delante de Dios. El Evangelio es eso, por sobre cualquier cosa que estamos haciendo, por sobre cualquier cosa que intentamos, el sabor de reconciliación, el sabor de perdón, el sabor de paz, es algo que debe impregnar cada una de nuestras actuaciones, debe impregnar nuestras actitudes, debe impregnar nuestras palabras, debe impregnar nuestras opiniones, debe impregnar nuestras propuestas. Ser sal para dar diferente sabor a la crisis. En tercer lugar, ¿qué pide Dios al creyente en épocas de crisis? Pide ser luz al creyente para alumbrar en las tinieblas. ¿Sabe qué son las tinieblas? Déjeme definírselo para usted de manera simple y a la vez de una manera, yo diría que debiera ser reveladora. Tinieblas es solamente ausencia de luz. Cuando la luz surge, las tinieblas se acaban. Usted viene del exterior de su vivienda, de su hogar, usted abre la puerta, todo está en tinieblas, usted se acerca a aquel interruptor de la iluminación por la energía eléctrica y de pronto todo se ilumina. No olvide este concepto. Tinieblas es únicamente y solamente ausencia de luz. Eso significa, en el contexto de lo que estamos explicando, que si usted, amigo, amiga, que dice ser creyente, que dice ser hijo de Dios, que dice ser cristiano, si usted no logra ser luz, no va a haber ninguna diferencia. Usted va a llegar a cualquier lugar y usted solo se va a sumar al caos, usted solo se va a sumar a la anarquía, usted solo se va a sumar al conflicto, usted solo se va a sumar a la atomización. Pero si usted es luz, donde usted llega, las tinieblas cambian, las tinieblas desaparecen. De ahí el compromiso
de tener que renunciar a ciertas cosas, de tener que desprendernos de ideas, de ideologías, de planteamientos, de identificación con cosas, de gustos particulares, de preferencias, y darnos cuenta que ya se nos indicó con anticipación cuál sería nuestro papel. Nuestro papel es ser luz para que hagamos la diferencia en un mundo de tinieblas. No importa de qué clase de crisis estemos hablando, no importa de qué clase de conflictividad se esté viviendo, si el cristiano es luz, entonces las tinieblas van a cambiar, porque esencialmente tinieblas es ausencia de luz. Donde las tinieblas dominan es que la luz no llegó, aunque estén personas con Biblia en la mano. Si no son luz, las tinieblas seguirán prevaleciendo. Número 4, sigo sumando. ¿Qué pide Dios al creyente en épocas de crisis? Le pide ser pregonero del Evangelio. Dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas a las personas. Ser pregoneros del Evangelio. Yo le pregunto, amigo, amiga, usted que se dice ser creyente, usted que va a una iglesia, usted que lee una Biblia, que hace oraciones al único Dios que creó todas las cosas, ¿es usted pregonero del Evangelio fundamentalmente? ¿O está usted siendo pregonero de otras cosas? Porque a veces sucede, no nos damos cuenta, creemos que a Dios debemos ser pregoneros de Dios el día domingo, que vamos al culto, que vamos a la iglesia, que vamos a misa. Pero no somos pregoneros del Evangelio el domingo que vamos al culto o vamos a misa. Somos pregoneros del Evangelio las 24 horas del día, amigos. Y no podemos estar pregonando otras cosas. ¿Qué es un pregonero? Es alguien que va por el camino anunciando. En épocas pasadas habían pregoneros de las noticias que había que hacer circular, hacer correr en las comunidades. Es más, hasta hubo épocas que habían pregoneros para ir diciendo la hora en las calles de los poblados mientras la gente dormía. El pregonero iba diciendo la hora de la noche o de la madrugada. Tenemos que ser pregoneros del Evangelio. Y si eso significa, escuche, déjeme repetirlo, y si eso significa renunciar a otro pregón, entonces, amigo, amiga, tendrá usted que estar dispuesto a hacerlo. Y 5, finalmente, ¿qué pide Dios al cristiano o al creyente en épocas de crisis? Pide ser un agente de reconciliación. Aquí comienza y aquí termina todo, un agente de reconciliación. A veces escucho yo que el cristiano debe ser un agente de cambio. El problema con esto es que la connotación que se le suele dar y la intencionalidad con que surge ese concepto es que sea un agente de cambio social y político, aún económico. Pero si nosotros vamos a abrir la Biblia completamente desprendidos de todo prejuicio, de toda idea anticipada, y si renunciamos a usar la Biblia como para darle fuerza a nuestros postulados, en una lectura limpia, completamente comprometida solo con la misma Biblia, nos vamos a encontrar que más que un agente de cambio, el creyente es un agente de reconciliación. Somos embajadores. Y si vamos a anunciar en todo caso un cambio, si vamos a anunciar un cambio, es un cambio en términos de reconciliación, primeramente con Dios, como para que la gente entre en esa nueva dimensión que la Biblia llama la nueva vida en Cristo. Por eso estoy sobreponiendo el concepto agente de reconciliación más que solo un agente de cambio. Porque usted puede ser un agente de cambio y no necesariamente estar cumpliendo con ese llamado que Dios nos ha hecho a nosotros los creyentes, un llamado
que no le entregó a los ángeles, un llamado que no le entregó a nadie más, a ninguna otra criatura creada, ni en el cielo ni en la tierra, excepto al renacido, al nacido de nuevo, al Hijo de Dios. A ese se le entregó ese ministerio, el ministerio de reconciliación, y se le consignó a ese creyente, a ese Hijo de Dios, como un embajador de Cristo. Entonces, amigos, leía para ustedes en la introducción de segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y verso 20. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Nuestro tema, amigos, ha sido el cristiano en épocas de crisis, y he respondido a la siguiente interrogante: ¿qué pide Dios a sus embajadores, a sus representantes? ¿Qué pide Dios a los creyentes en épocas de crisis? Pide lo siguiente: 1, que el creyente sea un intercesor imparcial, no uno que tiene alguna identificación demasiado, digámoslo así, demasiado fuerte y evidente con alguna otra fuerza o ideología. No, un intercesor imparcial. 2, pide Dios al creyente que sea sal para dar un sabor diferente a la crisis. 3, pide al creyente que sea luz para que alumbre en las tinieblas. 4, pide Dios al creyente en épocas de crisis que sea un verdadero pregonero del Evangelio, no de ninguna otra forma de mensaje o de ideología. Y 5, finalmente, que sea un agente no de cambio, como algunos dicen, que sea un agente de reconciliación fundamentalmente. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado El cristiano en épocas de crisis.